días a todos. Un saludo muy, muy especial. De verdad que siempre para mí es un honor hacer parte de estos espacios porque es un espacio para uno compartir. Y bueno, a mí me gusta hacer siempre estos espacios más como una charla, un conversatorio y un compartir. Y por eso hoy quiero empezar con algo que me acordé esta semana, precisamente, esta semana, en un almuerzo que nos invitaron, yo me acordé de un evento en el que me pasó cuando estaba aprendiendo a bucear. Cuando estaba aprendiendo a bucear, bueno, después de nuestra práctica me pareció, o sea, me pareció como chévere introducir esta charla con eso porque me pareció apropiado para introducir y para abrir como el tema que les quiero compartir el día de hoy. Resulta que cuando estaba en la práctica, pues cuando uno ya se va a graduar como ese primer nivel de buceo, bueno, estábamos en una isla muy bonita, ya había pasado la práctica del día y estando ahí tenía una vista más o menos así como la que les estoy mostrando, ¿sí? A alguien se le ocurrió y dijo, vámonos hacia esa isla que está allí. Entonces, ustedes cuando la miran, ustedes dicen, pues eso no está tan lejos, eso está ahí cerquita. Entonces todos súper emocionados, sí, vamos. Además que allá hacen unos almuerzos deliciosos, nos dan unas bebidas refrescantes, vámonos para allá. Entonces todo el mundo, ni siquiera lo pensamos. Dijimos, vámonos para allá en kayak. ¿Sí? No sé si conocen el kayak, que es como una canoita chiquitica y uno se va literalmente remando, ¿no? Entonces, pues no, nadie le vio problema. Yo no le vi problema, yo solamente pensé, uy, qué rico, qué experiencia, el almuerzo delicioso, vámonos. Entonces arrancamos, ¿no? Y cuando arrancamos, la verdad al inicio todo se veía así. De hecho, el agua estaba muy quieta, no, estaba disfrutando yo de la experiencia al máximo. Yo veía el mar a mi alrededor, yo le tengo mucho respeto al mar. Para mí, de hecho, hacer todo ese tema de buceo fue todo un reto. Pero estaba ahí, yo estaba feliz, veía mis otros compañeros ahí, todo genial. Pero en la medida que yo iba avanzando, empecé a sentir un oleaje más fuerte. Y como que bueno, cada vez, no lo sentí hasta que me di cuenta que el oleaje estaba como muy fuerte y como que por más de que yo remaba, yo me sentía como en el mismo lugar. O sea, yo remaba y no, yo empecé, un momento en que empecé como a estresarme, empecé a asustarme. De hecho, el miedo como que me invadió y menos que, y ahí cuando tenía miedo, menos hacía el remo de la manera correcta, o sea, remaba peor. Entonces yo empecé como a estresarme y de repente cuando miré atrás me di cuenta que ya estaba muy lejos. O sea, como que me vi ahí en la mitad entre un camino y otro y yo decía, pues no sé, es como lo mismo ir devolverme que seguir adelante, porque ya había pasado mucho, ya había recorrido un espacio bastante largo. Pero entonces yo empecé a estresarme y yo decía, no, yo no quiero más, yo me quiero devolver, quiero como tirar esto. Entonces llegó pues uno de los instructores, de hecho el instructor es una persona súper mayor, era una persona, no sé, como 80 años, era una persona súper mayor, pero mejor dicho, es un maestro en todo el tema del buceo y él me dijo, ¿qué pasa? Y yo le dije, no sé, esto no se me mueve, ¿y qué hago? Él me dijo, calma, tranquila. Es la frase que siempre escuché durante todo mi curso de buceo es, calme la mente, tranquila, siempre, porque tenías que aprender a respirar, bueno, muchas cosas. Entonces él siempre decía, calma, tranquila, ven, ¿qué estás haciendo? Claro, ya con los nervios yo ya ni movía bien ese remo, era como dando vueltas ahí y él me ayudó, me calmé, recuperé la confianza y bueno, pude empezar a avanzar aunque estaba el oleaje bastante fuerte. De hecho, me dolían los brazos, pero bueno, con ayuda, con calma, logré llegar y el resto pues ya todo fue feliz, almorzamos delicioso. Más quería compartirles esto porque creo que en la vida nos pasa muchas veces algo así, ¿no? Empezamos algo con toda la emoción, felices, ni siquiera pensamos en el cómo se va a hacer, sino que le vamos con todo así, vamos, súper rico. Más cuando empezamos el recorrido, nos encontramos con situaciones que no conocemos y simple y sencillamente es cuestión de conocer, de aprender para poderla sacar adelante.
muchas personas ahí en ese momento abandonan. De hecho, se los digo, yo quería abandonar, o sea, yo decía, no, ya no quiero ir, ya, me quedo aquí, esto está, me dio mucho miedo, la verdad, más que, como les digo, le tengo mucho respeto al mar, ver las olas, los brazos míos estaban cansados, o sea, yo sentía que no quería más. Entonces, en la vida nos pasa eso muchísimo, porque empezamos quizá muy motivados a algo, pero en el recorrido nos encontramos situaciones que nos retan. Y la verdad es que yo soy de las que pienso que cuando nuestra vida nos hace un llamado a la aventura, y yo le llamo un llamado a la aventura, cuando tu corazón siente que quiere hacer algo, lo que sea, hoy estamos hablando de nuestro negocio de Silicia, esta gran oportunidad de construir un negocio a nivel global, pero esto aplica para todo, ¿sí? Tú eres invitado y te estás conectando por primera vez, esto aplica para todo. Cuando deseas aprender a tocar un nuevo instrumento, cuando deseas aprender a esquiar, a patinar, a montar bicicleta, lo que sea, incluyendo cuando deseas emprender. Siempre vamos a tener un recorrido desde el momento en que decimos voy, quiero hacerlo, vamos a tener un recorrido que tiene unas etapas. Y te lo digo el día de hoy, no sé cuánto tiempo lleves en el negocio, quizás ya llevas tiempo y ya has pasado muchas de esas etapas, quizá apenas estás empezando, entonces te queremos informar que vas a pasar por esas etapas y eso nos permite mentalizarnos. Si a mí me hubieran dicho, va a llegar un momento en el que la marea se va a poner fuerte, tranquila, ahí conserva la calma y el remo lo tienes que hacer de esta manera, tienes que hacerlo más fuerte, no te esfuerces tanto al principio porque va a llegar el momento en el que vas a tener que hacerlo más fuerte. Quizá no me pasa esa crisis que tuve en la mitad del mar. Entonces, por eso hoy queremos contarte esas etapas para que sepas que cuando vayas a pasar por esas situaciones que ya sabemos que este recorrido las tiene, pues tú ya estás mentalizado y desde ya, desde el inicio te empiezas a preparar. Si yo ya sé que en mi camino de mi casa a la casa de mi mamá hay un pantano, yo ya sé que hay un pantano, pues yo me preparo y no me voy en tacones, me llevo unas botas pantaneras y cuando llego al pantano, pues me pongo mis botas pantaneras. De eso se trata. Si ya sabes que vas a pasar por un lugar que es oscuro, pues ya sabes que va a haber un momento de oscuridad, pero tú ya lo tienes en tu cabeza y te preparas para eso. Entonces, de eso quiero hablarles el día de hoy. Ahora, hablando puntualmente de nuestro negocio de Silis, realmente algo que a mí me enamora, me conecta con nuestra oportunidad, es que es un negocio en el que el cómo ya está especificado. Y ahora, hace un momento, tuvimos un entrenamiento de una parte de nuestro negocio y nos dice qué hay que hacer. Entonces, eso es lo que a mí me enamora, me conecta y me emociona de este negocio, porque hace que este negocio sea para todo el mundo, ¿sí? Hace que este negocio sea duplicable y sea incluyente. Y hace que cualquier persona, escúchenme bien, sí, cualquier persona que entra al negocio pueda obtener los resultados que desea. De hecho, es lo que lo hace justo, ¿no? Porque imagínense usted invitar a gente a un negocio en el que solo lo van a poder lograr algunos. ¿Sí? Como por ejemplo cuando yo trabajé por 11 años en una empresa. O sea, no todo el mundo iba a llegar a ser gerente, no todo el mundo iba a llegar a ser supervisor, asistente. No, porque para esos cargos se requerían ciertos estudios, ciertos títulos que todo el mundo quizá no iba a poder tener. En este negocio todo el mundo puede lograr lo que se proponga. ¿Por qué? Porque es un negocio duplicable. De hecho, hace un momento nos hablaban de que ese es un principio del negocio. Eso es lo que hace este negocio épico y es lo que hace que este negocio sea incluyente. Cuando nosotros entendemos que nuestro negocio es un negocio en el que estamos construyendo un activo productivo, un activo que puede ser perdurable, ahí es donde entendemos que es un proceso. ¿Sí? Y tal como lo veo, nosotros aquí en este negocio, cuando deseamos hacerlo a nivel global y hacerlo a nivel profesional, somos unos arquitectos, ¿sí? Estamos diseñando, estamos construyendo y para construir, para diseñar, pues obviamente hay unas normas, obviamente hay unos principios, obviamente hay una
maqueta, o sea, para cuando yo me ubico en un arquitecto, cuando un arquitecto va a hacer un proyecto, él primero mira la maqueta, hace un diseño en una maqueta, toma medidas, hay unos principios de construcción, tiene que enfocarse en tener unos buenos cimientos para su edificación y así igualito es nuestro negocio. Nosotros debemos tener unos muy buenos cimientos, tenemos que construir una estructura que sea robusta, una estructura que contenga después el crecimiento de la organización y digamos que esa es la clave. Y eso que les estoy mencionando, esas especificaciones, el negocio te las entrega. Y el negocio se las entrega a todos los que hacen parte de él. Ya cada cual decide qué quiere hacer con esa información. Entonces yo como arquitecto tengo unos principios, unas normas, unas leyes para hacer edificaciones. Yo como arquitecto decido hacer una casita pequeña, yo como arquitecto decido hacer un edificio gigante, yo decido si mi casita es una casita tradicional, yo decido si mi casa es una casa minimalista, cada cual decide si hace un conjunto de casas, un conjunto de edificios, pero todos tienen la misma información para construir lo que cada uno quiera. Y lo más importante y lo que, repito, me enamora es que tú edificas algo que es perdurable en el tiempo, que vas a poder heredarle a tus hijos, que vas a poder heredarle a tus nietos. Y lo más gratificante en este proceso que llevo en el modelo de negocio es ver cómo las personas aprenden a convertirse en arquitectos de su activo y cuando lo hacen crecen y logran darle la vuelta a sus experiencias de vida. Quizás empiezan en un punto, pero empiezan a trabajar, empiezan a entender los principios, ¿sí? Crecen como personas y su vida da un vuelco de 180 grados y yo he sido testigo de muchos casos de personas que han logrado eso. Entonces, eso es lo que a mí me conecta, me motiva y me mantiene en este negocio, que estamos diseñando vidas y estamos ayudando a muchos a que diseñen las vidas que quieren. Entonces, cuando nosotros iniciamos, ¿sí? Iniciamos, y repito, lo que sea, digamos, puntualmente en nuestro negocio arrancamos, pagué mi paquete, cualquier paquete, pero con cualquier paquete tú ya eres embajador y tienes a tu disposición un negocio global. Entonces arranca, estás feliz, motivado, voy con toda, me voy a comer el mundo, voy a hacerlo, ok, y estás súper entusiasmado y estás súper motivado. Lo mismo pasa y creo que a muchos nos han pasado, de pronto ayúdenme ahí, si les ha pasado levantando la mano para saber que no he sido la única. Cuando he visto quizá, no sé, cuando yo veo bailes, bueno, voy a hablar de mí que me encanta un baile, una coreografía. Entonces yo veo la coreografía y digo, no, buenísimo, facilísimo, yo la hago. Y empiezo a hacerlo. Y adivinen qué, pues no se me ven los pasos como el que lo está haciendo en la pantalla o como el que estoy viendo. O sea, no me se ven ni por nada, no se parece. Y yo digo, ay, pero ¿cómo así? Entonces, claro, estoy motivada y le hago, o quieres aprender a patinar y ves como la gente patina de fácil y tú dices, no, yo quiero, yo voy. Y te pones unos patines y ves que no te mueves del lugar, te caes. Entonces, es lo mismo. Entonces, en el negocio arrancamos motivados y algo que nos pasa puntualmente en nuestro negocio, porque eso nos pasa, la motivación y el entusiasmo logran resultados. Yo he visto resultados de personas cuando están muy motivadas y muy entusiasmadas. Y eso es lógico porque tienen la energía arriba y la energía arriba atrae. Entonces, claro, empiezas el negocio y de pronto empiezas a tener resultados inmediatos porque, claro, tu energía está arriba, estás motivado, estás entusiasmado. Pero cuando tú ya empiezas a avanzar en el negocio y empiezas a darte cuenta que este es un negocio en el que hay que volverse profesional, pues ahí te vas a dar cuenta que vas a requerir más que solo motivación y entusiasmo, ¿sí? Y ahí es donde empieza, esta primera etapa. Porque en esta primera etapa no sabemos que no sabemos, tenemos ni idea, solo estamos emocionados. No sabemos que no sabemos. Entonces, cuando ya, y empezamos a hacer las cosas, pero de tanto hacerlas, quizá después empezamos a sentir como errores, frustraciones, sin saber. Entonces, esta primera etapa se llama cuando tú estás inconscientemente incompetente. Es decir, tú no tienes ni idea, tú no sabes que no sabes, no sabes que no sabes, ¿sí?
Y entonces le vas y entonces como yo les digo, empiezo a hacer la coreografía, pero no me sale nada, me pongo los patines, voy, los compré, pero no me muevo del lugar. Entonces ahí es donde tú te das cuenta que, bueno, como que ahí ya empiezas a aterrizar, ¿no? Ahí ya te empiezas a dar cuenta que no sabes y ahí es donde empiezas a pasar la segunda etapa, porque en esta primera tú no sabes y quizá, como les digo, en el negocio se han logrado muchas cosas en esta primera etapa de ser inconscientemente incompetentes, de estar emocionados. De hecho, yo les cuento, puntualmente, yo empecé este negocio y cuando a mí me lo mostraron, yo me emocioné muchísimo. Y les voy a decir por qué me emocioné muchísimo. Porque yo trabajaba, yo llevaba, no sé, quizá unos 9 años como empleada y literalmente yo no tenía tiempo de nada. Yo sentía que mi jefe, tanto trabajo, todo el mundo me dominaba menos yo. O sea, todo el mundo era dueño de mí menos yo, la empresa, y no tenía tiempo de nada. Entonces, cuando a mí me muestran el modelo de negocio, yo digo, uy, esta es mi oportunidad de cambiar mi vida. Entonces, buenísimo, yo aquí, lo que haya que hacer y la emoción, ¿sí? Y yo empecé a hacer mi labor sin conocimiento y la verdad es que a mí la emoción me duró bastante. Para contextualizarlos, yo entraba a las 7 de la mañana, ¿sí? De 7 de la mañana y no tenía hora de salida. Normalmente me iba yendo de la oficina eso de las 11 de la noche. Entonces, obviamente no veía a mi hijo en todo el día. Y pues yo decía, no, pues no tengo tiempo, pero mi emoción, no tengo tiempo para hacer este negocio, pero mi emoción era más y yo dije, como sea, lo hago. Entonces yo empecé a sacar medios días y yo me puse proactiva, puse un clasificado y yo me veía con gente al mediodía, yo me veía con 5 personas al tiempo. Y yo empecé a hacer presentaciones, pero adivinen qué tan efectivas eran mis presentaciones, ¿sí? Mire, yo hacía presentaciones como en 15 minutos. Yo me sentaba con la gente y ni siquiera les preguntaba, hola, ¿cómo estás? ¿En qué trabajas? ¿Qué deseas? ¿Qué quieres de tu vida? Nada, no había conexión, no había nada. Yo nunca había vendido absolutamente nada, nunca había vendido un proyecto, una visión, un producto, nada. Yo me formé en tema de números, ¿sí? Yo estudié administración, especialicé en finanzas, mercado bursátil, o sea, en mi cabeza solo había números, eso de interactuar con la gente, no, qué pereza. De hecho, en donde yo trabajaba, yo no hablaba con nadie, yo no me le sabía el nombre a nadie. A veces la gente me saludaba y yo como que, buenas tardes. O sea, era como tan metida en mí que yo no hablaba, no me importaba saber de nadie, no, muchas cosas. Entonces, pues nada, yo lo que hice fue desde la técnica y sin conocimiento, solo con emoción, salir a presentar a muchísima gente. Y adivinen mire, yo creo que los 2 primeros meses yo hice unas 100 presentaciones de negocio, ¿sí? 100 presentaciones. Porque yo era tan, pues como era, siempre he sido como muy de números, de muchas estadísticas, yo llevaba el control de cada persona a la que le hacía el negocio. Entonces yo recuerdo que en esos 2 primeros meses yo hice unas 100 presentaciones, en ese momento aclaro, no teníamos Ultrabook y a mí nadie me enseñó nada. En ese momento, en esos 2 meses yo no sabía nada, a mí no me habían dicho nada, yo solo había pagado y listo, ¿ya? Entonces, ya después de los 2 meses fue que la persona que me firmó me dijo, bueno, ¿y vos cuándo vas a empezar a trabajar? Y yo dije, no, pero yo ya estoy trabajando, ¿cómo así? Yo ya estoy presentando. Y ahí fue que él me dijo, no, ¿y cómo así? ¿A quién les has mostrado? Y ahí fue que me empecé a dar cuenta que, claro, yo no tenía ningún resultado, o sea, nadie me pagaba, pero era evidente, o sea, yo no tenía conocimiento de cómo hacerlo. Y esa era mi cara, era como que, no, o sea, no sé qué estoy haciendo mal, estoy haciendo las presentaciones, estoy diciendo lo que dice cada slide, ¿qué pasa? Y entonces ahí es donde uno empieza a pasar a la segunda etapa, que es donde yo ya me vuelvo conscientemente incompetente. Ahí ya me estoy dando cuenta que yo no sé, como que ya sé que no sé. Ahí fue cuando la persona que me firmó en el negocio, que hoy día ya no está, me decía, vení, pero, ¿has hecho todas estas presentaciones? Y yo, sí. ¿Cómo así? Pero, ¿y cómo así? ¿Nadie te ha pagado nada? Y yo, no. Pues yo estoy esperando que me llamen. O sea, yo pensé que era que uno presentaba y lo llamaban a uno y decirle, oiga, téngale pago. Porque la verdad es que así entre yo, a mí me mostraron el negocio. Yo, desde que me lo mostraron, dije, yo arranco
y yo llamé a la persona a decirle, ay, ya tengo la plata, me la conseguí, ¿dónde pago? O sea, eso lo hice yo. Entonces yo pensé que así iban a hacer conmigo, ¿ya? Sí, o sea, para mí era lógico que yo estaba regando una semilla y que en algún momento alguien me iba a llamar a decirme, vea, le voy a pagar, ¿dónde pago? Pero eso obviamente nunca pasó porque nunca le involucré, nunca le di más información, en fin, cosas que ya muchos aquí ya saben. El punto es que apenas en ese momento empecé a caer en la cuenta porque la persona que me firmó me decía, no, pero es que hay que hacer unas preguntas de cierre. Y yo, ¿qué? No, pues nada, yo presentaba y les decía, bueno, chao, que estés bien. Y ya, o sea, no tenía ningún tipo de información. Y yo les pongo este ejemplo, de pronto algunos han hecho emprendimientos, no sé, restaurantes, y obviamente cuando uno arranca, ese no fue mi caso, ¿no? Aclaro. En mi caso yo no le pude, esa es otra historia, pero no tenía un familiar que me apoyara. Cuando intenté contarle a mi mamá, de una me cortó y me dijo, ay, no, mi me venga aquí con bobadas, siga usted trabajando y más bien deje de estar perdiendo tiempo en otras cosas que usted nunca ve a su hijo. Entonces yo como que hasta ahí me quedé. Entonces, digamos, en mi caso el tema familiar no, pero muchas veces cuando los emprendedores ponen sus negocios, un restaurante, ¿qué pasa en los primeros meses? Pues que toda la familia va, que todos los amigos van, pero cuando tú te lanzas a la aventura y decides ser empresario, tú ahí ya entras a la liga de empresario, hablando ya puntualmente de nuestro negocio. Entras a esa liga de empresario y ahí es donde tú comprendes que no es un juego y empiezas a entender que tú no puedes basar tu negocio en las compras de tus amigos o que tus amigos visiten tu restaurante, ni tu mamá, sino que te tienes que hacer profesional. Y ahí es donde uno como que, yo me identificaba en ese momento al 100% con ella. Y ahí es donde uno empieza a decir cosas, cuando uno llega a esa etapa, cosas como estas, ¿sí? O sea, no, pero esto como que al final no es para mí. Mi caso, ¿no? Y todo se los hablo desde mi experiencia y se los comparto desde mi experiencia. Era muy sencillo para mí decir, es que yo no tengo tiempo realmente, ¿sí? De verdad es difícil y de verdad para mí el tiempo en ese momento era un reto gigante. Yo no nací para esto. Tú llegas a pensar que no eres para esto. Yo lo pensé, literalmente, porque de verdad yo hacía las presentaciones, hice como 100 los 2 primeros meses y no me firmé a nadie. Entonces yo decía, esto no es para mí. Yo no sirvo para vender, yo no sirvo para la parte comercial, yo sirvo para los números, yo no sirvo para nada más. Esto fue un error. Y todas estas frases caracterizan la etapa número 2. Cuando tú te haces conscientemente incompetente, tú ya sabes que no sabes. Y la realidad es que en esta etapa es donde corremos peligro, ¿no? Porque aquí es donde la gente abandona. Y adivinen qué, muchas personas de verdad abandonan. Y vuelvo y repito, no hablo de Silis, hablo de todo, del deporte nuevo, del hobby nuevo, del instrumento, de las relaciones, de una nueva pareja. Ahí es donde la gente dice, ay, no, esto yo no me lo aguanto. Y renuncio, me voy. Pero entonces, ¿qué pasa? Me vuelvo a motivar otra vez con otro instrumento, con otro hobby, con otra pareja, con otro emprendimiento y adivinen qué, pues va a pasar exactamente lo mismo, porque estas etapas sí o sí las vas a atravesar cuando tú quieres lograr maestría en cualquier cosa, en cualquier cosa. Entonces, como me quedé en esta etapa 2, no continué, simple y sencillamente abandoné, empiezo un nuevo hobby de la misma manera. Y cuando vuelvo a llegar a la etapa 2, ¿qué hago? Ay, no, esto tampoco es para mí, no, el tenis tampoco es para mí. Otra vez me devuelvo y otra vez ensayo con patines y voy a llegar a esta etapa sí o sí. Entonces siempre vamos a llegar a la etapa 2 y conozco personas que nunca han pasado de la etapa 2, aunque han tenido muchos emprendimientos, aunque han tenido muchos intentos de deporte, muchos intentos de instrumentos, pero continúan en la etapa 2 porque no deciden pasarla. Y mi recomendación de corazón para alguien que está atravesando por esta etapa es que por nada del mundo te vayas a ir de aquí. O sea, repito, cuando tú logras atravesar todas las etapas para tu maestría, eso se trata más de un reto formativo que de cualquier cosa. Entonces, mi recomendación es mantente
ahí hasta que pases la etapa 2. Cuando llegues a la etapa 4, porque son 4 etapas, ahí sí di, no, abandono. Ya no quiero, ya me di cuenta que es que no quiero, pero lo superé y aprendí, porque esto se trata realmente desde un reto formativo. Entonces, los errores que cometemos en esta etapa tienen que ver con que llegamos a la conclusión de que eso que una vez soñamos no es para nosotros. No, definitivamente yo no sirvo para bailar. Pero y lo abandonamos. Y realmente yo siempre los llamo a ese llamado, los llamo a que recuerden esa intención de su corazón, ese impulso que los llevó a tomar la clase de baile, patinaje o a pagar un paquete para ser embajador de Silice. Porque eso es un llamado de tu corazón, como yo lo veo, es un llamado a la aventura. Y cuando tú sientes ese llamado a la aventura, tú puedes hacerle caso o no. Y cuando tú no le haces caso, tú sigues viviendo en tu comodidad. Sin embargo, vas a sentir ese sinsabor siempre. Si lo hubiera hecho, ay, yo siento que algo me falta. Pero cuando tú acudes a ese llamado de tu corazón, tú por ahí vas a encontrar unos aprendizajes, un crecimiento impresionante. Total que aprendes a bailar full espectacular, pero el baile es solamente un resultado. Todo el proceso que viviste para aprender a bailar y hacer esa coreografía tal como la querías, te regaló una cantidad de habilidades, dones y nuevos talentos que quizá no conocían. Entonces te conviertes en una persona diferente, en una persona que creció, que quizá tiene más creencia en sí mismo. Entonces ese llamado a la aventura es un llamado del universo a que evoluciones. Realmente así lo veo. Entonces, concluir en ese momento que lo que soñamos no es para nosotros es uno de los grandes errores de esta etapa y por eso mucha gente se va, ¿sí? Compararnos con otras personas es un gran distractor y es un gran error, porque yo realmente no sé mi socio, mi amigo, en qué etapa está. Entonces yo no me puedo comparar con esa persona porque no tengo ni idea en qué etapa está y cada persona tiene un proceso diferente. Y lo otro, tomarse los errores y los fracasos como personales. Entonces, les cuento, y yo hoy me río mucho. Obviamente en ese momento, se los digo, no era tan chistoso, pero hoy me río, ¿no? Porque yo decía, pues claro, o sea, ¿quién iba a firmarse conmigo si yo iba y les hablaba en 15 minutos? No me interesaba en conocer qué necesidad tenía la persona, nada, o sea, no tenía ningún conocimiento, no tenía conocimiento de inteligencia relacional, no tenía conocimiento de inteligencia comercial, ni siquiera de inteligencia emocional. ¿Y saben qué no tenía? Que creo que es lo más importante, creencia en mí. Entonces, si yo no creo en mí, ¿quién más va a creer en mí afuera? Entonces, la primera que tiene que empezar a creer en mí era yo. No tenía nada de eso. Entonces, realmente tomárselos a personal es como si a tu hijo, los que tienen hijos o sobrinos, que está chiquito, ¿sí? Tú te tomas a personal porque el hijo hace un dibujo. Ustedes han visto que los hijitos o los sobrinitos a veces hacen unos dibujos y pues eso no parece un dibujo, ¿no? Eso es como un mamarracho ahí, horrible. Y tú te tomaras a personal que tu hijo te dibujó con el cabello horrible. No, pues, ¿qué es esto? No, tú sabes que él no sabe. Así tenemos que ser, así tenemos que observarnos nosotros mismos. No sabemos, no me tomo personal el error, simplemente es que no sé, estoy empezando un nuevo camino y pues aquí tengo que aprender absolutamente todo. Entonces, me quedo mucho en esta etapa porque esta etapa de verdad es la etapa en la que, eh, esta etapa es el Valle de la Muerte, ¿sí? Aquí mucha gente se va y de verdad se va sin encontrar esa gema que tiene por dentro, callando esa canción que tienen por dentro. Entonces, no recomiendo tomar decisiones en esta etapa. Entonces, me preguntan, bueno, pero, y bueno, Viviana, listo. Ok, pero ¿en cuánto me va a durar esta etapa? Miren, yo no tengo esa respuesta, porque el tiempo que pasemos en esta etapa realmente va a ser el necesario para que tú aprendas lo que tienes que aprender. Y todo es perfecto, ¿sí? Vamos a quedarnos aquí el momento que sea necesario para aprender y desarrollar lo que tenemos que desarrollar. Entonces, renunciar para mí no es una opción y siempre que hablo de esta etapa, recuerdo mucho una conversación que yo tuve con mi papá cuando estaba en el colegio. Yo tenía que hacer unas prácticas en a mí me mandaban a hacer prácticas de docencia, o sea, como de enseñar a los niños en diferentes colegios.
Yo tuve una práctica en un instituto que era para niños con situaciones físicas y mentales muy severas. Y cuando yo llegué a hacer mi práctica ahí, de verdad que me sentí muy impresionada, muy dolida. Yo decía, ¿cómo es posible que hayan niños así? Me dolió mucho, lloré mucho, me sentí muy cuestionada con la vida. Yo decía, pero ¿por qué pasan estas cosas? Bueno, ese sería otro tema, pero eso me cuestionó. Lloraba y yo no quería volver allá, porque estar allá para mí era muy doloroso. Y recuerdo que yo le dije a mi papá, le dije, yo no quiero ir allá, por favor, sácame de allí, habla con los profesores. Y él me dijo, yo puedo hablar con tus profesores para que te cambien, pero, y si tú de verdad al final de que hablemos lo quieres hacer, yo lo hago, pero yo te recomiendo que no lo hagas. Todo es cuestión de costumbre, no abandones. Si te pusieron allá es porque algo tendrás que aprender allá. Y realmente hoy que lo recuerdo digo, wow, así fue. Yo aprendí muchísimo en ese instituto, aprendí muchísimo, aprendí a entender que cada persona es mucho más de lo que vemos por fuera y que nos puede entregar cosas espectaculares, que a veces aquí nos dejamos llevar mucho de lo que vemos. Y resulta que cada ser es mucho más que lo que se ve en el espejo y te lo digo a cada uno de ustedes, ¿no? Cada uno de ustedes es mucho más de lo que cree que es. Entonces, aprendí mucho con esa experiencia y me agradezco mucho haber escuchado a mi papá esa vez porque no me fui y no abandoné y crecí en ese momento. Entonces, claves para pasar de la etapa 2, cuando te sientes allí, como digo yo, en el Valle de la Muerte, ten consciente de que esta etapa iba a llegar y así como tú ya sabías que iba a llegar, pues también va a pasar. Sí, es temporal. O sea, tienes que enfocarte en que esa etapa es temporal. Por eso, si ya estás ahí, bueno, ya te estás dando cuenta que es normal. Si no has pasado por ahí, mejor porque sabes que vas a pasar por ahí, te vas a preparar. Y si ya pasaste por ahí, bueno, felicítate porque fuiste de las pocas personas que deciden pasar a la etapa siguiente. Entonces, otra clave también para superar esta etapa es enfocarse en aprender de los errores. Entonces, no me enfoco en los errores, me enfoco en aprender de ellos. Y a veces cometemos ese error, no, es que yo no hablo, es que yo no digo, es que yo no, no hablo, ok, ¿cómo sí lo hago? No sé hacer esto, bueno, ¿cómo sí lo puedo hacer? Entonces, enfocarnos siempre en aprender cada error, y le digo, hago comillas, porque esos errores realmente son sorpresas y regalos para que nosotros aprendamos. Son aprendizajes disfrazados realmente. Entonces, así salimos de esta etapa. Ahora, hablando puntualmente de nuestro negocio de Silis, y que repito, es de lo que más me gusta de este negocio, es que, y haciendo el paralelo, más bien como el paralelo de si fuéramos arquitectos, pues aquí la maqueta ya está lista. ¿Sí? Este es un negocio que ya tiene el cómo, ya te dice cómo se hace. Entonces yo no me tengo que poner a hacer una maqueta para saber cómo hacer. No, yo ya sé qué hacer, ya nuestro sistema educativo, nuestra compañía nos dice el paso a paso, la maqueta no la entrega. ¿En qué me debo enfocar yo? En desarrollar las habilidades para que esa maqueta, para empezar a edificar con base en esa maqueta. Entonces, algo que a mí me gusta muchísimo y tal como yo lo veo, nuestro plan de compensación está diseñado para ir cobrándonoslo en la medida que vamos desarrollando esas habilidades. Entonces, yo pongo un ejemplo, de hecho es un ejemplo, ¿no? Yo entré a este negocio con cero habilidades, ni comerciales, ni relacionales, nada. O sea, quiero y por eso yo siempre cuando comparto con ustedes sobre un entrenamiento, yo les digo, mire, es que si yo lo hice, es porque cualquiera puede. O sea, yo soy la garantía de que cualquier persona puede hacer este negocio. ¿Sí? Una persona que no creía en sí misma, una persona que, de hecho, yo era de esas personas como ¿cómo se dice? En sí mismas, o sea, en sí mismas todo el tiempo, ¿sí? Yo no me daba cuenta, como soy también un poco despistada, ¿no? Entonces, como que no me daba cuenta quién estaba alrededor, o sea, como metía en mí y todo eso el negocio me lo ha ido enseñando. Entonces, si yo quiero llegar y tengo el deseo de construir ese activo perdurable, ese activo para toda mi vida, yo sé que voy a vivir un proceso y el mismo negocio te va dando
compensación dependiendo del proceso que vas. Yo entré al negocio, entonces, ¿qué es más fácil? ¿Vender una visión o vender un producto? Entonces, por eso en el negocio tú empiezas a desarrollar la habilidad de vender, por ejemplo, un producto, ¿sí? Y algo que yo tengo claro es que para que tú llegues a ser un empresario exitoso, lo primero que uno debe empezar a hacer es ser un vendedor exitoso, ser un buen vendedor. Eso sí, un vendedor exitoso no necesariamente va a llegar a ser un empresario exitoso. Hay personas que solo les encanta vender y eso está maravilloso porque se generan muy buenos ingresos. Sin embargo, con Civis no solo tenemos la oportunidad de vender y generar ingresos por vender. En mi percepción, el negocio de Civis va mucho más allá y como les digo y reitero, es construir un activo perdurable, un activo que puedes heredar a tu familia. Entonces, se trata de volverme un empresario exitoso. Pero si nunca he hecho empresa, quizás los que ya llegaron al negocio con experiencia de haber montado negocios y haber montado empresa, pues tienen otra mentalidad. Voy a poner en mi caso, yo no. Entonces yo empecé primero a aprender cómo a vender un producto, ¿sí? Y así mismo empiezo a generar también una compensación. Y lo que me gusta, por ejemplo, en este caso de nosotros puntualmente, vender un producto realmente no se trata de técnicas de venta, no digo que esté mal, buenísimo, de hecho todo el tiempo nos estamos capacitando para volvernos profesionales, sino que vender un producto en nuestro negocio se trata simplemente de recomendar lo que nosotros hacemos. Y por eso es que yo lo vi sencillo, porque yo lo que empecé fue a consumir mis productos y generar resultados en mí de salud y eso lo que hizo fue muy sencillo recomendar el producto. Entonces no me sentía desde nunca me sentía una vendedora. Yo siempre me sentí una persona que agrega valor inicialmente solo con un producto, porque sé que este producto te puede ayudar a mejorar tu salud, a mejorar tu condición y lo hago desde el corazón, no porque me estén pagando, porque están haciendo una publicidad y digo que uso este champú y realmente no lo uso. No, yo recomiendo lo que soy. Entonces, desde mi vibración estoy siendo coherente y así estoy vendiendo. Entonces, después, el mismo sistema te enseña no solo a vender un producto, sino a vender una idea. Y después ya te vuelves bueno vendiendo una visión. Y ahí, cuando tú te vuelves bueno vendiendo una visión, es cuando tú empiezas a edificar hacia arriba ese negocio, ese activo que es un activo productivo para toda la vida. Entonces ahí dije algo que quiero resaltar y es cuando yo empiezo a vender una visión, a vender una idea, yo lo que debo desarrollar en mí es influencia. Entonces, cuando yo tengo claro eso, yo sé que si en algún momento no están funcionando las cosas, pues yo tengo que irme a trabajar en mí, ¿sí? En mí y en aumentar mi nivel de influencia y no me pongo a hacer otras cosas que quizá, a divagar en otras cosas que quizás no son la raíz de la situación por la cual estoy dando, o más bien no estoy dando el resultado que quiero. Entonces, aquí como que llamo otra vez algo que se mencionó hace un rato y es el principio, un principio. Es decir, el principio es el cimiento con el que construimos nuestra organización. Hemos mencionado la duplicación, ese es un principio. Y aquí llamo otro y es la educación. Entonces, cuando yo entiendo que la educación es un principio del negocio, como constructora, yo voy a tener claro qué estrategias montar para que mi negocio crezca. Si tengo claro el principio, pero si yo no tengo claro el principio, yo me voy a poner digamos, a distraer creando estrategias o creando cosas que quizá no están atadas a ese principio y voy a ponerme a divagar con cosas. Y les cuento una historia, esto me recuerda de algo y es cuando yo estuve trabajando, como les decía, estuve 11 años en una empresa. Entonces, a la hermana de mi jefe, ella tuvo un accidente, ella estaba, no sé, creo que era aquí en Cali, en una playa que es Buenaventura. Y la picó, o yo no sé dónde, no mentiras, no recuerdo dónde estaba. El punto es que la picó una medusa. A ella la picó una medusa, estuvo en la clínica mucho tiempo y eso fue tema que habló, estuvo como 15 días, se le complicó esa picadura. Bueno, en las conversaciones que teníamos ahí en la oficina, entonces la que era mi jefe nos contaba, no, y la medusa,
Y ya cuando todo estaba como más tranquilo y no había tanta emergencia de pronto que ella fuera a perder su pierna ni nada, ya nos empezó a contar. Y es que a ella le dijeron, a la hermana la que era mi jefe, le dijeron en su momento que tenía que dejarse orinar de alguien. Entonces ella, en ese momento, ella igual tenía su picadura, pero ella dijo, no, 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 yo no voy a hacer eso. O sea, no se dejó. Realmente ella no lo hizo, ¿sí? Ella no lo hizo y bueno, se fue para la clínica y nosotros hablábamos y le decía, entre nosotros conversamos y decíamos, ella se hubiera dejado orinar la pierna. Qué cagada, porque no lo hizo, por no dejarse orinar de la pierna, es que está en la clínica. Y claro, cuando tú hablas en la costa, bueno, estoy hablando aquí, bueno, en una costa hay como esa filosofía, ¿no? Si te pica una medusa, te tienes que dejar orinar de alguien. Y efectivamente eso funciona. Pero después, de hecho, yo me quedé con esa idea, ¿no? De que si yo dije, no, pues ya me queda claro, pero yo no quiero que me pase eso, si en algún momento me ocurre una situación así, yo ya sé que tengo que dejarme orinar la picadura de medusa de alguien. Y yo me quedé con esa idea, la verdad, hasta hace muy poco. Yo tenía en mi cabeza que esa era la cura cuando hubiera una situación así. Y hace poco entendí que realmente el principio de esa situación, de esa estrategia, porque eso es una estrategia, era que cuando hay una picadura de medusa se requiere calor, algo caliente. Y como la orina sale caliente, pues claro, sirve y funciona esa estrategia. Entonces, lo que yo quiero resaltar aquí muy puntual es que si nosotros tenemos claro el principio, se pueden armar estrategias y van a ser efectivas. Pero cuando no hay claro el principio, es muy fácil divagar con cualquier estrategia. Entonces, hoy día yo ya sé que si me pica una medusa, busco agua caliente inicialmente y si no la encuentro, pues bueno, me tocó lo otro. Pero ya tengo un abanico mayor de posibilidades. Entonces, se trata siempre de entender el principio y enfocado a Silis, se trata de que, por ejemplo, volviendo y me pongo a mí como ejemplo, por si de pronto alguno se puede sentir identificado. Yo empecé a hacer el negocio, empecé a presentar, como les digo, presentaba, pero no tenía resultados. Y yo realmente decía, pero estoy haciendo la tarea, pero no tenía resultados. Entonces, yo en ese momento realmente, para ser honesta, yo fui enseñable. Yo hice lo que me dijeron que había que hacer y fui juiciosa y bueno, gracias a que fui juiciosa y me pegué al sistema educativo, pude desarrollar otras habilidades y el tema cambió y en 2 años me pude retirar de mi empleo y eso pasó. Pero muchas personas ahí, en ese mismo punto en el que yo estuve, no tengo resultado, ¿qué pasa? Quizás se ponen a divagar con estrategias. Entonces la estrategia se me ocurre aquí, ¿no? No firmo a nadie. ¿Qué será que hago? ¿Cuál será el problema? Voy a inventarme una publicidad así o voy a hacer un embudo de ventas asá. Ojo, y no digo que el embudo de ventas o una publicidad esté mal, eso puede ser una buena estrategia, pero yo puedo hacer esa estrategia y si no trabajo en el principio, me va a llegar igual la gente, pero no los voy a poder conectar con el negocio, porque si mi nivel de influencia sigue siendo el mismo, pues no va a pasar nada. Entonces, por eso es importante tener claro los principios, porque recuerden que si se tiene el principio claro, se pueden armar las estrategias, pero cuando no está claro el principio, es muy fácil divagar con ellas. Entonces, quería resaltar eso porque tenemos que tener en este negocio, la idea es tener o desarrollar ese discernimiento, ¿no? Para poder trabajar siempre con base en los principios. Y en la medida que seguimos como enfocándonos en aprender de los errores, en la medida que nos repetimos que la etapa 2 es temporal, empezamos a tener esos aciertos, pequeñas victorias. Y entonces pasamos a la etapa 3. Y la etapa 3 es cuando tú estás conscientemente competente. Es decir, mientras tú estés concentrado, lo haces bien. Si alguien te habla por allá, se te olvidó todo. ¿Sí? Entonces es como cuando, es lo mismo, estoy bailando, no me puedo, bailo, hasta ya logro hacer los pasos, pero no soy capaz de reírme porque si me río, se me olvida. Si no puedo mirar para el lado, no puedo ser tan espontánea, hago los pasos así como todos mecánicos y como un robot, porque todavía no está en mi subconsciente, lo hago muy consciente. Vaya y me desubique un poquito, se me olvidó el paso siguiente.
En el negocio a mí me pasó. Entonces, cuando ya me coge mi upline en ese momento y me dice, venga, pero es que usted no les hace preguntas de cierre, y yo, no, usted no tiene acuerdos de segunda cita, no. Y bueno, ¿y él quién es? Ay, no, no sé, yo lo conseguí por un clasificado, me vi con él, pero no, no sé ni dónde trabaja. Entonces, claro, me decía, tienes que conectar, romper el hielo. Yo no hacía nada de eso. Entonces, miren, yo recuerdo que después de esa conversación y yo realmente tenía la intención de aprender, me enfoqué en aprender, yo decía, bueno, no. Entonces, esta vez que voy a una presentación, yo le voy a preguntar a mi invitado, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en tu trabajo hoy? Mire, eso tan sencillo, algo que para mí hoy es natural y que quizá para muchos de ustedes es natural. Se los digo para que si quieren reírse, pues háganlo en este ratico. Para mí no era natural, no era normal preguntarle a alguien cómo le había ido en su día. Entonces yo decía, mientras yo me iba caminando de la oficina a la cita, yo era, que no se me olvide preguntarle cómo le fue su trabajo, que no se me olvide preguntarle si tiene esposa, si no tiene esposa. O sea, yo no era natural para mí, pero yo ya tenía esas preguntas aquí y tenía que ser consciente, porque si me desviaba con algo, me olvidaba y no le preguntaba. Entonces yo me iba con la idea en la cabeza y llegaba yo, ¿y cómo? Tengo que preguntarle, hola, ¿cómo estás? ¿Y cómo te fue en el trabajo? Pero para mí no era natural. Y después yo en medio de la presentación decía que no se me olvide preguntarle cuándo nos volvemos a ver, que no se me olvide, recuerda preguntar, recuerda. Entonces ya iba a terminar, yo, ven, ¿te parece? Puedes ir al evento que vamos a tener. Entonces todo no era natural, yo era ahí en mi cabeza y créanme que muchas veces se me olvidaban cosas. Yo, ay, no le pregunté, ay, no hice esto. Si me pasaba algo, a mí se me olvidaba preguntar, o sea, no era natural en mí. Y creo que lo hemos vivido mucho cuando montamos bicicleta, ¿no? O bueno, a mí me pasó también, cuando yo iba a montar bicicleta, pues uno tiene que aprender a tener equilibrio con la bicicleta. Y al principio a uno le ayudan, le ponen las dos rueditas, o el papá, yo recuerdo a mi papá detrás mío cogiéndome la bicicleta para montar. Y obviamente no tenía el equilibrio, pero ya de tanto practicar, ya empezaron a quitarle las rueditas y yo empezaba como a mantenerme en equilibrio por un tiempo. Entonces yo me tenía que ubicar de cierta manera, yo ponía los pies de cierta manera para arrancar, las manos. Eso sí, si había una persona que venía si fuera no sé a cuántos kilómetros, la verdad es que me estresaba, me daba miedo y perdía el equilibrio. Y la persona estaba a kilómetros realmente, a kilómetros. Y a mí me daba miedo y me caía. Entonces, así es en todo. Cuando somos conscientemente competentes, tenemos que estar muy concentrados, porque si no estamos concentrados, se nos va como se dice, se nos va la paloma y se me perdió el paso siguiente. Entonces, la clave en esta etapa para pasar a la siguiente es práctica, práctica, práctica. La mamá de toda maestría es la práctica, la repetición. Entonces simplemente es repetir, repetir, repetir. No se trata de una habilidad extraordinaria que alguien tiene. No, simple y sencillamente es enfocarse en repetir, repetir y repetir. Y la práctica constante en el tiempo va a hacer que ese conocimiento que adquiriste en un estado consciente pase a ser inconsciente. Entonces llegamos a esa etapa que todos queremos llegar y es la etapa de inconscientemente competente. Ya soy competente, ya lo hago bien sin estar pensando qué hacer. Yo ya conecto con la gente de manera natural, de verdad ya me intereso por las personas, de verdad yo ya sé que este negocio se trata de simplemente crear relaciones y agregar valor y lo hago desde mi subconsciente, ya de tanto repetir, eso se grabó a nivel subconsciente y esas acciones las haces de manera natural. Lo mismo, después de un tiempo, cuando tú llevas bastante rato montando bicicleta, ¿qué pasa? Pues ya no importa quién pase por el lado, ya tú saludas al vecino, andas con una mano, sin las dos manos y montas la bicicleta de manera natural. Y saben que es lo mejor, que ahí es donde tú empiezas a disfrutar más de montar bicicleta. En esta etapa es donde aprendes a disfrutar más de construir este negocio. Entonces, de eso se trata este proceso. Son 4 etapas que sí o sí tú las vas a atravesar. Recuerden, no solo en Silis, en cualquier
cosa que decidas emprender y en la cual tú quieras alcanzar maestría. Como les decía ahora, de verdad es que con Civis tenemos todo un paso a paso, todo un sistema montado, toda una estructura para que tú construyas los cimientos y edifiques lo que quieras. Tú decides cómo quieres vivir tus días, tú decides qué activo quieres construir. Tú eres el que decide, tú tienes la información, tú verás si construyes una casita pequeña, tú verás si construyes un condominio de casas, tú verás si construyes una casa minimalista o muchos edificios o un edificio de 10 pisos, 50 pisos. Cada cual va a ser con la información lo que quiera, lo que desee, pero las instrucciones, las leyes, los cimientos ya están dados. Simplemente cada uno se enfoca en construir la edificación del tamaño que quiera, del tamaño que desea, del tamaño del sueño que tiene. Y la verdad es que realmente construir y ver esa edificación terminada es una decisión. ¿Sí? Llegar a la maestría y alcanzar lo que cada uno se propone es una decisión. Entonces, no sé en qué etapa estés hoy, si ya pasaste la etapa 2, si aún estás en la etapa 1 y sientes que como que estás entrando a la etapa 2, no importa en qué etapa estés, simplemente decide pasar a la siguiente. La decisión es pasar a la siguiente y no parar hasta llegar a la etapa 4. De hecho, no parar hasta lograr lo que cada uno se merece. Muchísimas gracias a todos, les mando un abrazo y bueno, aquí seguimos construyendo en equipo porque de eso se trata. Un abrazo y feliz fin de semana para todos.